tiene ningún cargamento complejo y tiene una particularidad que es simétrico. Ahorita vamos a ver qué pasa cuando son simétricas nuestras estructuras. Nos pide calcular el desplazamiento horizontal del nudo 3. Y se fijará, el nudo 3 está justamente en un apoyo móvil. Y recordarán lo que les mencioné en la primera clase de los apoyos, que nunca tienen que olvidarse, por si el ingeniero les pide calcular el desplazamiento de algún apoyo. Como sabrán, el apoyo móvil tiene 2 grados de libertad y una reacción. La reacción es así, ¿no? Y los grados de libertad son de rotación y de traslación. O sea, este nudo puede rotar o trasladarse en este sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que tranquilamente el ingeniero nos podría haber puesto calcular el desplazamiento lineal en vez de decir horizontal, y nosotros tendríamos que calcular el desplazamiento en esta dirección. No habría ningún problema. Esos detalles se tienen que tomar en cuenta al momento de poner su carga virtual, porque recuerden, la carga virtual se pone en dirección al desplazamiento que queremos calcular. Si nos pedía, digamos, desplazamiento lineal, como ejemplo, si nos decía eso, no podía haber yo puesto, por ejemplo, la carga virtual en este sentido, digamos, ¿no? O haberlo puesto en la dirección de la reacción, eso estaría mal. Y sé que en el anterior semestre algunos cometieron ese tipo de error, por eso lo menciono. ¿Ya? Bien, ahí tenemos un resumen de los pasos que vamos a realizar. Cálculos adicionales, ahí vamos a calcular la rigidez de la aflexión de la estructura, el grado de inclinación de las barras inclinadas y su longitud de esas barras. Luego vamos a analizar la estructura con la cara real, que es prácticamente esa la de ahí. Vamos a analizar las reacciones y las ecuaciones de esfuerzo interno. Y luego vamos a analizar la estructura con carga virtual. Vamos a ponerle la carga virtual en dirección al desplazamiento que queremos calcular. Y ya hacemos nuestra tabla de resumen de esfuerzo y nos calculamos la ecuación de motor. Que como es pórtico plano, yo ya aplico la simplificación de pórtico plano y sé que esta va a ser mi ecuación de Mohr. No tomo en cuenta los esfuerzos normales, ni constantes, ni de torsor. Como es pórtico plano, solo momentos flectores. Y necesito sacarle los momentos flectores en la estructura con la carga real y los momentos flectores en la estructura con la carga virtual. Entonces, empecemos. Empecemos con esos cálculos adicionales y analizando un poco la estructura. Este paso es extra, lo tenemos que hacer mentalmente, pero vamos a anotarlo aquí ya. Análisis del grado hiperestático, le digo. Del grado hiperestático. ¿Qué conclusiones saco de aquí? De este análisis que voy a hacer a continuación, yo saco las ecuaciones de esfuerzo interno que puedo utilizar. Y también si mi estructura es isostática o no, que en sí siempre va a ser isostática, pero no está de más hacer el análisis mentalmente aunque sea. En el análisis de grado hiperestático tenemos la siguiente fórmula que les mencioné, que es la que más vamos a usar. Grado hiperestático total igual al grado hiperestático interno más el grado hiperestático externo. El grado hiperestático interno depende si yo tengo alguna figura cerrada en mi estructura. En este caso, no tengo ninguna figura cerrada en la estructura. Por tanto, puedo decir que el grado hiperestático interno es igual a 0. Y normalmente, siempre va a ser igual a 0, en este primer porcentaje. Grado hiperestático externo. El grado hiperestático externo tiene una formulita que nos dice el número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones de la estática más las ecuaciones adicionales. Número de ecuaciones de la estática cuando nosotros analizamos estructuras coplanares o en el plano. ¿Cuántos dijimos que eran? ¿Se acuerdan? Exacto, dijimos que eran 3. Coplanares o en el plano, los números de ecuaciones de la estática son igual a 3. Reemplacemos entonces todas las variables acá. Número de reacciones en los apoyos, vamos a tener uno aquí, 3 acá y otro acá. En total, 5. Ecuaciones de la estática, por concepto sabemos que son 3. Más las ecuaciones adicionales. ¿De qué dependen las ecuaciones adicionales? De las articulaciones. ¿Y qué tenemos que analizar de las articulaciones? O bien el número de
articulación o bien en cuántas partes divide la articulación mi estructura. En este caso, para notarlo de mejor manera, veamos en cuántas partes divide la articulación mi estructura. La divide en 1, 2 y 3. Ahora, agarro ese 3, le resto 1 y eso es igual a 2. ¿Qué me quiere decir eso? Que yo añado dos ecuaciones adicionales de la estática. ¿Ok? 2. Resuelvo esto y me da que el grado de peristático externo es igual a 0. Ya. Aplico esta sumatoria, grado de peristático total va a ser igual a 0. Y si esto nos daba igual a 0, entonces la estructura era isostática. Perfecto. Ahora, concentrémonos en esta parte. El número de ecuaciones de la estática ya sabemos son 3, pero ¿cuáles son? Las conocemos también por teoría, que son sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales y una sumatoria de momentos en algún punto igual a 0. ¿Qué son estas dos ecuaciones de la estática adicionales? Esas ecuaciones adicionales dependen de mi articulación. En sí, aquí tengo tres opciones. Puedo hacer una sumatoria de momentos en la articulación hacia la izquierda, igual a 0. Puedo hacer una sumatoria de momentos en la articulación hacia la derecha, igual a 0. O también puedo hacer una sumatoria de momentos en la articulación hacia abajo. ¿Qué me diferencia de estas ecuaciones adicionales de las tradicionales? Que cualquiera que yo use, digamos, esta sumatoria de momentos en la articulación hacia la derecha, me olvido de las otras partes de la estructura. Me olvido de que existe esto, me olvido de que existe esto y trabajo con solo esta parte de la estructura. Para hallar las incógnitas que tengan ese apoyo o en los apoyos que hay en esta parte. Lo mismo si hago la sumatoria de momentos de la articulación hacia abajo. Me olvido de esta parte de la estructura, de esta otra parte y trabajo solo con esto. Y le hallo las reacciones en los apoyos que hay aquí en esta parte. Y solo tomo en cuenta los cargamentos que estén en esa parte de la estructura, ¿no? Aquí, por ejemplo, estaría la resultante de toda la carga de estructura. Y lo mismo acá, ¿no? Si aplico esta sumatoria, me olvido de esto y solo trabajo esta parte de mi estructura. Y hallo las incógnitas de las reacciones que hay en esta parte de la estructura. ¿Ok? Eso quiero que lo agarren, ¿ya? En sí yo voy a seleccionar ahorita, adelantándome un poquito, la sumatoria de momentos en la articulación hacia la izquierda, porque recordemos, me permite usar dos, por teoría. Y selecciono la otra que va a ser la sumatoria de momentos en la articulación a la derecha. Esas dos estoy seleccionando yo. Pero en sí, podrían usar las tres tranquilamente. Usan las tres y de aquí solo tienen que usar dos. Con eso debería ser suficiente para que ustedes hallen las reacciones. Y es el camino más, ¿cómo decirle? Más correcto, por así decirlo, con el que ustedes sí o sí van a hallar el resultado correcto, como si hacen todo bien, si tienen en claro ese concepto. ¿Ya? Ya la analizamos el grado de peristático, concluimos que es una estructura isostática. Ahora dámosle los cálculos adicionales que les mencioné, que sería el cálculo de la inercia, luego la rigidez a flexión y luego de las barras inclinadas, su grado de inclinación y su longitud. Empecemos con la inercia de la sección. La sección nos dice que es rectangular, por tanto la inercia es base por altura al cubo sobre 12. La base es, en metros lo voy a colocar ya, 0,2 metros y 0,6 metros, esto elevado al cubo sobre 12. ¿Cuánto le da ese resultado de en fracción? 9 sobre 2500. 9 sobre 2500. Metro cuarta, ¿no? Ahora, el módulo de elasticidad. Esta formulita de módulo de elasticidad del concreto lo saca el ingeniero de la norma ACI. Y como es una fórmula no deducida matemáticamente ni físicamente,
Aquí tenemos que reemplazarlo con una unidad en específico, la resistencia a compresión simple de hormigón. Y esa unidad con la que tenemos que reemplazar acá es megapascal. No puedo transformar esto a kilopondio sobre centímetro cuadrado y recién reemplazarlo. Tengo que reemplazarlo con esta unidad. Si lo reemplazo con otra unidad, la ecuación esta no me funciona. Eso también tómenlo muy en cuenta. 4700 por la raíz de 25 megapascales. 23.500. 23.500 ¿qué? Megapascales. Ahora recién puedo transformar esto a kilonewton sobre metro. ¿Por qué me interesa pasarlo a kilonewton sobre metro? Porque todo lo voy a trabajar en esa unidad. Y para pasarlo de esto a kilonewton sobre metro, solo le multiplico 1000. Y tendría entonces 23.500 más 3 ceros. Y esto ya está en kilonewton sobre metro cuadrado. Belleza. Ahora le voy a calcular la rigidez a flexión. Que por concepto, ¿qué es la rigidez a flexión? Es el factor entre el módulo de elasticidad y la inercia de la sección. Eso me da la rigidez a flexión de las barras, ¿no? Si todas las barras tienen la misma sección, el mismo módulo de elasticidad, o mejor dicho, la misma resistencia a compresión simple, todos van a tener la misma rigidez a flexión. Entonces tendría 23,5 por 10 a la 6, esto es notación científica, es igual a esta, kilonewton sobre metro cuadrado por la inercia de la sección, que es 9 sobre 2500 metros cuadrados. Simplifico metro cuadrado y metro cuadrado. ¿Y cuánto me da la rigidez a flexión? 84.600 kilonewton por metro cuadrado. Ya estuvo, ya tengo la rigidez a flexión que me va a servir a mí para reemplazarlo en la ecuación de Mond. Ya hice este análisis acá, lo voy a borrar ese. Esta partecita no lo voy a borrar. Y ahí voy a hacer lo otro de los cálculos adicionales que les mencioné, que era calcular el grado de inclinación a eso y su longitud. Pero dense cuenta de algo. Como se dan cuenta, esta estructura es simétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay lo mismo a partir de acá para acá que para acá. Es lo mismo en estructura y en cargamento. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la barra 1 y la barra 3 van a tener, son iguales. Van a tener la misma longitud y el mismo ángulo de inclinación. Entonces yo puedo decir barra 1 y barra 3. Y al mismo tiempo le voy a calcular la longitud. La longitud es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Esto nos da 5 metros, ¿no? Ahora por último, su grado de inclinación va a ser tangente de alfa, el ángulo de inclinación está acá. Vamos a dibujarlo acá. Y acá igual. Este es el ángulo de inclinación alfa y aquí también está el ángulo de inclinación alfa. Es el mismo. Ya. Tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto, que es 4 metros, sobre cateto adyacente, que son 3 metros. Despejo de ahí alfa. ¿Y cuánto nos da? 53,13. Y esa 53,13 grados. Ya estuvo. Ya tengo todos los cálculos adicionales que requería hacer. Aquí voy a poner los minutos igual a 5 metros. Ahorita voy a pasar a la siguiente diapositiva. Si desean, le sacan fotos, si no, igual está en el plano. Y esto era barra 1 y 3. Listo.
vamos a hacer lo que viene a ser el primer paso en sí, analizar la estructura con la carga real. Ya teníamos todos los conceptos claros para no echarle pelo. Y me faltó la rigidez. Ya, ahora sí. Análisis de la estructura con la carga real, vamos a calcularle sus reacciones, porque sin eso no podemos calcular los esfuerzos internos, ¿no? Vertical en 1, vertical en 2, horizontal en 2, momento en 2 y vertical en 3. Ya. ¿Dónde están estos magnéticos? Voy a hacer uso de estas 5 ecuaciones como les mencioné y voy a hallar las reacciones. La primera que voy a usar es de las adicionales. Voy a hacer entonces sumatoria de momentos en la articulación, que en este caso la articulación es el nudo 6, hacia la izquierda, igual a 0. Y todos los que vayan en sentido horario, para mí van a ser los positivos. Aquí pueden tomar el sentido horario como positivo o el sentido antihorario como positivo. No pasa nada. Es totalmente relativo. Ya. Si yo hago entonces una sumatoria de momentos en articulación hacia la izquierda, me olvido de esto y me olvido de esta parte de la carga de distribuida. Y trabajo solo con él. Entonces tendré una sola incógnita, ¿no? Sí. Mi incógnita con respecto al nudo 6 va en sentido horario, por tanto es positivo. Y tiene un brazo de palanca al nudo 6 de 7 metros. Perfecto. ¿Qué otro cargamento tengo? La carga distribuida, pero hasta acá, ¿no? Toda esta parte me olvido. Va en sentido antihorario con respecto de la articulación, negativo. La carga distribuida, yo le tengo que hallar su resultante y luego su brazo de palanca. Su resultante es prácticamente su área, ¿no? 40 kN, que es como la altura, y la base, que son 7 metros. 40 por 7. Y ahora tengo que hallarle el brazo de palanca. Aquí está la resultante, por ejemplo, y su brazo de palanca va a estar por ahí. Que por concepto, para una carga uniformemente distribuida, el brazo de palanca equivale a la mitad de su longitud, ¿no? Y su longitud son 7 metros. 7 dividido entre 2, 3.5, ¿no? Ya está, no tengo ningún cargamento más que participe en esta sumatoria. Despego entonces de ahí la vertical en 1. ¿Cuánto saldría? 140. ¿Podrán darse una idea de que por qué es simétrica la estructura? La reacción de aquí va a ser igual a la de acá, ¿no? Pero comprobémoslo igual, porque soy desconfiado. Sumatoria de momentos en la articulación, o sea, el nudo 6 en este caso, hacia la derecha. Igual a 0 y todos los que vayan en sentido horario para mí van a ser los positivos. Entonces, me olvido de toda esta parte de mi estructura y trabajo con todo lo acá. ¿Qué tendría? Mi incógnita. Mi incógnita va en sentido antihorario, negativo. Vertical en 3 por su brazo de palanca, que son 7 metros. Milímetros. Ahora, la carga uniformemente distribuida, su resultante va a estar más o menos por acá. La resultante es igual a la altura de esto, que son en sí 40 kN por metro, por su base, que son 7 metros. Y eso va con respecto a la articulación en sentido horario. Entonces, 40 por 7 por su brazo de palanca a la articulación, que es la misma que la anterior sumatoria, ¿no? 3,5. Y se comprueba que es lo mismo, ¿no? Sí. Ya, belleza. Vertical en 3 igual vale 140 kN. Listo. Ya ocupé esta ecuación de la estática y esta igual. ¿Qué otra puedo utilizar? Ya tengo este dato, bueno, este no, y estos dos. Puedo hallar esta otra reacción, ¿no? Con una sumatoria de fuerzas verticales. Hago eso entonces.
Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 y los que vayan hacia arriba para mí van a ser los positivos. ¿Qué tengo? La vertical en 1 va hacia arriba es positivo, 140. La vertical en 3 va hacia arriba es positivo igual, 140. La carga uniformemente distribuida va hacia abajo, vale 40 kN como su altura y su base son 7 más 7, 14. Y aquí no hay brazo para. ¿Qué más tengo? Mi incógnita. Va hacia arriba, entonces es positivo. Vertical en 2. Despejo ahí, entonces vertical en 2, esto es igual a 0. 280. Vertical en 2, ¿cuánto? 280. 280 kilómetros. 10. Ahora bien, voy a borrar el título. Analicemos lo siguiente. Si yo aplico una sumatoria de fuerzas horizontales, la horizontal en 2, ¿cuánto me saldría? 0. Perfecto. ¿Por qué? Porque no hay ningún cargamento en dirección horizontal. No hay nada que provoque que esta reacción sea distinta a 0. Entonces, si yo aplico sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, agarro como que los de la derecha son los positivos, directo ya puedo decir, hasta es innecesario que hagan esto, que horizontal es 2 igual a 0. Ahora, también pasa algo interesante acá, que si se dan cuenta, belleza. La carga uniformemente distribuida, ¿ok? Esta carga uniformemente distribuida tiene una reacción. Y cuando nosotros hacemos el cálculo de reacciones, en vez de trabajar con la carga uniformemente distribuida, podríamos haber trabajado directo con la resultante. Pero debido a que usamos ecuaciones adicionales, decidimos no hacerlo así, ¿ya? Pero ahora sí, que estoy con las ecuaciones de la estática, las tradicionales, ahora sí agarro y digo voy a trabajar con la resultante. La resultante es 40 por su longitud 14. Esa multiplicación me da la resultante. Pero ¿qué pasa aquí? Ya tengo el valor de esto, y sé que esto es igual a 0. Me falta este incógnito. Si yo aplico una sumatoria de momentos en 2, ¿cuánto va a valer esa reacción? 0. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque la resultante de esta carga uniformemente distribuida, donde se concentra, no tiene brazo de palanca con respecto al nudo 2. Si yo hago una sumatoria de momentos en este número. Por tanto, este valor de la reacción de momento en 2 va a ser igual a 0. ¿Se entiende? Entonces anoto aquí, sumatoria de momentos en el nudo 2 igual a 0. Lo que vaya en el sentido horario son los positivos. ¿Y qué voy a tener? Mi incógnito. ¿Por qué? Porque la resultante pasa directo por el nudo 2. Entonces, concluyo que el momento en 2 es igual a 0. Esto lo hice un poco chueco, ¿no? Ya, ahora sí. Con eso concluimos el cálculo de las reacciones. Pasemos ahora entonces a calcularle las ecuaciones del momento flector, que son las únicas que me interesan, ¿no? Aquí vamos a tener la vertical en 1 que es 140 kilonewtons, la vertical en 2 que son 280 y aquí la vertical en 3 que también es 140.
Aquí aparece otro concepto importante que son los ejes locales. Recuerden que los ejes locales, bueno, con cómo nosotros tomemos los ejes locales va a depender las ecuaciones de esfuerzos internos que nos salgan. Puede salirnos negativos o positivos según nosotros tomemos los ejes locales. Y como es un pórtico simétrico, y ya lo mencionamos anteriormente, la barra 1 va a ser igual a la barra 3. Es decir, que si yo tomo los ejes locales de la barra 1, dijimos que el eje local 1 va en dirección de la barra y el eje local 2 perpendicular a la barra. Esta forma de tomar los ejes locales en la barra 1 lo puedo hacer también en la barra 3, de la misma forma. Hace como un efecto espejo, ¿no? Y la ecuación de esfuerzo interno que yo obtenga al analizar la barra 1, como es simétrico en reacciones, en carga distribuida y en figura, va a ser la misma ecuación de momento flector para ambas barras. Lo mismo para la barra 4. Si yo tomo los ejes locales así para la barra 4, para la barra 7, también lo puedo tomar de la misma manera, haciendo un efecto espejo, y voy a tener la misma ecuación de momento flector. Para la barra 5 y 6 igual. Y así, en vez de analizar las 7 barras, analizaré la mitad, ¿no? 1, 2, 3 y la barra 2. Y la barra 2 creo que la analicé de esta manera. Ya. Empecemos entonces. Saquémosle la ecuación de momento flector para la barra 1 y 3. En ambas barras nosotros tenemos una reacción, en este sentido, que vale 140 kilonewtons. Ahora, mis ejes locales de esta barra están así, ¿no? Y yo necesito pasar esta fuerza en la dirección de los ejes locales de esa barra. O sea, lo voy a descomponer en una fuerza acá y en otra fuerza acá. Pero necesito pasar este ángulo alfa a este lado, ¿no? Que en sí por transmisión de ángulo se va a transmitir acá. Es como que agarré todo esto, toda esta parte, y lo vaya girando, ¿no? 90 grados, 90 grados, 90 grados. Y ahí vas a darte cuenta cómo se transmite el ángulo. Ya, ahí tengo entonces el ángulo alfa. Esta componente de acá, ¿cuánto va a valer? 140 por el coseno de alfa. Y la de acá es 140 por el seno. No sé. 140 por el seno de alfa. Listo. No tengo ninguna otra fuerza más. Entonces resuelvo esto y lo paso acá directo. ¿Cuánto sería? Esta es la del seno. 112 kilonewtons. ¿Y la otra? 84. Ya está. Ahora sí puedo sacarle la ecuación del momento flector. La obtengo, ¿no? Momento flector. La ecuación del momento flector va a ser igual a 84x. ¿Por qué? Es la única que me produce momento con respecto al corte que hice. Y como es una carga puntual, yo tengo que multiplicar su grado de palanca, que es una distancia x que no conozco. 84x. ¿Por qué es positivo? Porque con respecto a mis ejes locales, ¿cuál es la parte superior y la parte inferior de mi barra? La parte superior está entre el eje 1 y 2. Esta es la parte superior. Y debajo del eje 1 está la parte inferior. Y recordemos que dijimos que la convención de signo es lo siguiente. Si la fuerza que me genera momento tracciona la parte inferior de la barra, que en este caso es esta, entonces el momento es positivo. Si en cambio la comprime esta parte inferior de la barra, el momento es negativo. Como en este caso tracciona esa parte de la barra, el momento es positivo. Ahora pasemos a la barra 4 y 7. Pero antes de pasar a esa barra, esta barra 1 le va a transmitir unos esfuerzos a este nudo, ¿no? Que va a terminar afectando en la barra 5. ¿Por qué? Porque
porque yo estoy analizando esta barra de izquierda a derecha. O sea, necesito los esfuerzos que transmite esta barra 1, colocarlos acá, ¿no? Porque al final en mi ecuación me va a afectar. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacerlo de manera directa. Este 140 va a pasar acá, acompañado por un momento, en el mismo sentido, ¿no? En este caso sería horario. O puedo sacarle aquí la reacción, por así decirlo, la reacción, no en este volado. Agarro, por ejemplo, esta carga de 140 kN necesita una reacción, ¿no? Vertical, que contrarreste eso. Y esta misma carga, con su brazo de palanca de 3 metros al nodo 5, me genera un momento. ¿Cuánto va a ser ese momento? 140 por 3 metros. ¿Y cómo va a ir? En este caso va en sentido horario, y para que contrarreste ese momento necesito que vaya en sentido antihorario. 140 por 3 metros, 420 kilómetros por metro. Y ahorita vamos a ver cómo pasa la barra 5. Empecemos pero ahora con la barra 4 y 7. En la barra 4 y 7 nosotros tenemos la carga uniformemente distribuida. Ahí está mi carga, que vale 40 kilómetros por metro. ¿Qué mantengo? No tengo nada más. Puedo sacarle la ecuación de momento flector directamente. ¿Cuánto va a ser esta ecuación? Para una carga uniformemente distribuida, yo agarro el concepto, ¿no? El área de este rectángulo multiplicado por el brazo de palanca de su resultante. ¿Cuánto es el área? 40 por una distancia X que no conozco. ¿Por qué? Porque ellos me cortaron antes de llegar al nodo 5, ¿no? En todos los casos. En este era antes de llegar al nodo 5, en este caso antes de llegar al nodo 6, y así, ¿no? Por eso es una distancia X que no conocemos. ¿Ya? Su área entonces 40 por la distancia X que no conozco y su brazo de palanca de su resultante, que va a ser X medio. Y con eso ya tengo la ecuación de momento flector. Simplifico esto, 40 dividido entre 2 es 20. Por último, el 5. Esta carga uniformemente distribuida me produce un momento negativo, ¿no? ¿Por qué? Esta es la parte superior de mi barra, está entre el eje 1 y 2, estará acá. Y debajo del eje 1 está la parte inferior de la barra. Y en este caso, esta carga uniformemente distribuida comprime la parte inferior de mi barra. Por tanto, es un momento negativo. Ahora, 40 dividido entre 2 es 20, y X por X al cuadrado. Ya está. Ya tengo la ecuación de momento flector para esa barra. Quizá no se está entendiendo un poco lo que estoy diciendo acá de parte inferior y parte superior de la barra, así que lo voy a dejar acá. Yo dibujo los ejes locales fuera de la barra para que se vea mejor, pero en sí los ejes locales van encima de la barra, ¿no? Así. Ahí van los ejes locales. Y el concepto para identificar la parte inferior y parte superior de la barra era la siguiente. La parte superior es el que se encuentra entre el eje 1 y el eje 2. O sea, toda esta parte es la parte superior de la barra. Y la parte inferior es lo que se encuentra debajo del eje 1, esta parte de acá. Y la convención de signos para momento flector era si la fuerza me genera un momento que comprime la parte inferior, es negativo. Si la fuerza me genera un momento que traccione la parte inferior, es positivo. Ya. A la barra 4 también le tengo que sacar las reacciones, por así decirlo, que le transmite a la barra 5. Que sí son esfuerzos, ¿no? Que transmite. Va a transmitir un esfuerzo vertical. Esta vertical, ¿cuánto va a ser? 40 por, ahora sí, tomo la longitud real, 3 metros. 40 por 3 metros es 120. Y también, aquí voy a necesitar un momento, ¿no? Para contrarrestar esta carga uniformemente distribuida. Que si aplican la ecuación, van a obtener ese valor de momento. Si reemplazan X igual a 3, van a obtener el valor de momento que me genera esa carga uniformemente distribuida. En este caso,
esta carga uniformemente distribuida va en sentido antihorario, necesito un momento en sentido horario para contrarrestar. ¿Cuánto va a valer ese momento? 180. Esas son las reacciones, por así decirlo, que en realidad son esfuerzos que le van a transmitir tanto la barra 4 y la barra 1 a la barra 5 y como la barra 3 y la barra 7 a la barra 6. ¿Ya? Ahora analicemos la barra número 2. En la barra número 2, ¿qué tenemos? Tenemos la reacción de 280 kilonewtons. No tenemos ninguna otra fuerza más. La estamos cortando ante 5 y llegar al número 6. Por tanto, es una distancia X. Le puedo sacar entonces la ecuación del momento flector. ¿Cuánto va a ser la ecuación del momento flector para este caso? 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza que me genere momento con respecto a este punto acá. Listo. Ahora sí vamos a la barra número 5 y barra número 6. Y esta barra número 6 y barra número 5 tienen la carga uniformemente distribuida. Y también van a tener los esfuerzos que le transmiten tanto la barra 1 y la barra 4 para el caso de la barra 5. ¿Cómo van a transmitirse esos esfuerzos en azul? Para transmitirlos acá, vamos a cambiarle el sentido. ¿Ok? Ese 140 kilonewtons que va hacia abajo, ahora va a ir hacia arriba. 140 kilonewtons. Y este 120 kilonewtons que va hacia arriba, ahora va a ir hacia abajo. 120 kilonewtons. Ese momento de 420 kilonewtons por metro que va en sentido antihorario, ahora va a ir en sentido horario. Y vale 420 kilonewtons por metro. Y ese momento de 180 kilonewtons por metro, ahí me faltó el por metro, que va en sentido horario, ahora va a ir en sentido antihorario. Y vale 180 kilonewtons por metro. Ya está. Ahora sí tengo toda la fuerza que se transmite a la barra 5 y a la barra 6. ¿Por qué? Porque es simétrico. Puedo sacarle la ecuación de momento flector entonces. Empecemos con la carga uniformemente distribuida. Sería un momento que comprime la fibra inferior de esta barra, por tanto es un momento negativo. Agarro el área de la carga distribuida, 40 por la distancia X, que no conozco, y su brazo de palanca, porque es una ecuación del momento flector. X medio. Ahora vamos con las cargas puntuales. Vamos a tener más las cargas puntuales. La carga de 140 kilonewtons tracciona la fibra inferior de mi barra, es un momento positivo. La de 120 kilonewtons comprime la parte inferior de mi barra, entonces es un momento negativo. Y ambas tienen un brazo de palanca de una distancia X. Listo. Ahora vamos con los momentos puntuales. Más los momentos puntuales. El momento de 420 tracciona la parte inferior de mi barra, por tanto es un momento positivo. Y el momento de 180 comprime la parte inferior de mi barra, por tanto es un momento negativo. Y esto no va acompañado de X, ¿no? Porque son momentos puntuales. Simplifico la ecuación para que se vea más bonita. ¿Qué vamos a tener? 40 dividido entre 2 es 20, x al cuadrado, más 140 menos 120 es 20 positivo, por x, más 420 menos 180, ¿cuánto es? 240. 240. ¿Listo? Ya tengo las ecuaciones de momento flector de todas mis barras de la estructura con la carga real. Ahora podemos pasar a la estructura
Puedes sacarle foto ahorita a los dos. Vamos a analizar la estructura con la carga virtual. Recuerden los ejes locales. Los ejes locales los tenemos que tomar de la misma manera en la estructura con la carga real y en la estructura con la carga virtual. ¿Ya? Ahorita lo voy a borrar, pero van a ver que lo vamos a tomar de la misma manera. Y esa es una regla que tiene que cumplir sí o sí. Porque si no, no tiene sentido. Como les mencioné, ahorita lo dibujo para que se entienda mejor. Aquí tengo un grupo. Voy a dibujar una fuercita acá. 8. Yo le saco la ecuación de momento vector a esto y me sale que tracciona la parte inferior de mi barra. Es positivo. Pero ahora si tengo, bueno, si yo en vez de tomar los ejes locales de esa manera, lo tomo de otra forma. Así. La carga es la misma. Le saco la ecuación de momento vector. Esta carga de 8 kN igual. ¿Qué hace esa carga? Comprime ahora la parte inferior de mi barra, que es esta. Y si comprime negativo, dijimos no. Eso es lo que cambia que yo tome los ejes locales de esta forma o de esta. Y si yo en la estructura con la carga real lo tomé de esta forma y en la estructura con la carga virtual lo vi más fácil tomarlo de esta forma, está mal. Cuando yo lo reemplace en la ecuación de Moore, me va a salir cualquier cosa. Tengo que tomarlas de la misma manera. Si tomé los ejes locales así en la estructura con la carga real, en la estructura con la carga virtual, igual los tengo que tomar así. ¿Ok? ¿Cuál es el concepto para nosotros calcular el desplazamiento en una estructura mediante el método de los trabajos virtuales? Tenemos que poner una carga virtual en dirección al desplazamiento que queremos calcular. Si recuerdan, el enunciado nos decía calcular el desplazamiento horizontal en el nudo 3. También nos podía haber dicho calcular el desplazamiento lineal en el nudo 3 y hubiésemos hecho lo mismo que vamos a hacer ahorita. Entonces el desplazamiento que quiero calcular va a ser en este sentido. La carga virtual igual a 1 kN. Ya está mi carga, ahora sí le calculo la reacción. La vertical en un nudo. Todas las cargas virtuales le ponemos una barrita arriba, no se olviden de eso. ¿No? La carga, la reacción vertical en 2. La vertical en 2. La vertical en 3. Ojalá lo haya chutado. Y la reacción de momento en 2. Ya, ahora sí le calculo las reacciones y puedo usar las mismas ecuaciones. Quizás no en el mismo orden porque me resulte más fácil empezar por otra manera. Por ejemplo, ahorita me resulta fácil empezar con la sumatoria de fuerza horizontal. Entonces empiezo con eso. Sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0 y los que vayan a la derecha para mí van a ser los positivos. ¿Qué voy a tener? Incógnita que va hacia la izquierda, en negativa, y la carga virtual que va hacia la derecha es positiva. Esto es igual a 0 porque no hay ninguna fuerza más que participe en esta sumatoria y después horizontal es otra. Que podrán darse cuenta es igual a 1 kN, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Sumatoria de fuerza, sumatoria de momento en la articulación hacia la izquierda, puedo aplicar. La aplico entonces, sumatoria de fuerza. Bueno, empecemos con el de la derecha, porque de ahí me puede entrar dudas, ¿no? Si en verdad tiene un valor o no. Voy a empezar con la derecha por si acaso. Sumatoria de momentos en la articulación que es 6 a la derecha. Igual a 0 y los que vayan en sentido horario para mí van a ser los positivos.
Me olvido entonces de toda la estructura, de esta parte de la estructura y solo trabajo con esta parte. ¿Qué voy a tener? La carga virtual que con respecto a la articulación en 6 va en sentido antihorario. Va a ser negativo, vale 1 kN y tiene un brazo de palanca que son 4 metros. ¿Qué mantengo? Mi incógnita. Mi incógnita con respecto al nudo 6 está yendo en sentido antihorario igual, ¿no? Lo voy a asumir hacia el otro lado ya. Esto va hacia este lado. Esto va a ir hacia el otro lado. Y esto. Así. Ya, ahora sí. Ahora sí, mi incógnita ahora va en sentido horario. Va a ser positiva. Vertical en 3 y tiene su brazo de palanca al nudo 6 de 7 metros. Igual a 0 y despejo vertical en 3. ¿Qué en fracción va a ser 4 séptimos? Bueno, esto pasa al otro lado, queda 4 y el 7 pasa a dividir. Listo. Ya. No puedo hacer una sumatoria de fuerzas verticales todavía porque no tengo esta incógnita. Sí o sí tengo que hacer una sumatoria de momentos en la articulación a la derecha. Y como podrán darse cuenta, si lo ven bien, va a dar igual a 0, ¿no? Esa vertical. No hay escapatoria igual a 0. A veces pasa que también nos confiamos y le ponemos 0 directo. Pero por eso siempre es bueno comprobar. Ya. Me olvido de toda esta parte de la estructura, solo de esta parte de acá voy a trabajar. ¿Y qué tengo? Solo mi incógnita. La vertical del 1. Que por consiguiente va a ser igual a 0. Ya está. Ya apliqué esta y esta. Me sobra la sumatoria de fuerzas verticales y la de momento. Ya vi que esta es igual a 0. Entonces puedo aplicar una sumatoria de fuerzas verticales y solo voy a tener esta incógnita acá. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Los que van hacia arriba son los positivos. Y que tengo mi incógnita que va hacia arriba. Y la reacción que ahí hace rato que va hacia abajo. Menos 4C. No tengo nada más. Y después de ahí vertical en 2, que está sencillo. Vertical en 2 va a ser igual a la vertical en 3. 4C. Listo. Tengo esta y me falta la sumatoria de momentos. Si yo hago una sumatoria de momentos en el nudo 2, ¿cuánto va a valer mi reacción? Sumatoria de momentos en el nudo 2 igual a 0 y lo que vaya en sentido horario va a ser positivo. ¿Qué tengo? Mi incógnita que va en sentido antihorario es negativo. ¿Qué más tengo? Esta no aplica, esta tampoco, la carga virtual tampoco, todas concurren en el nudo 2 y tengo la vertical en 3 que va en sentido horario, es positivo. Vertical en 3 vale 4 séptimos. Y su brazo de palanca al nudo 2 son 7 metros. Esto es igual a 0. Y despejo ahí el momento en 2, que también está sencillo. El momento en 2 va a ser igual a 4 kilonewton por metro. Ya estuvo. Ahorita pasamos a la siguiente diapositiva. Que iba en sentido antihorario, que valía 4 kN por metro, y teníamos una reacción horizontal que iba contrario a la carga virtual y valía 1 kN. Ya estuvo. Ya. Aquí la estructura ya deja de ser simétrica. Debido a sus reacciones y su cargamento ya no es simétrica y no tenemos esa ventaja de analizar menos barras, ¿no? Quizás algunas barras sí se mantienen simétricas como
el 4 y el 7, ¿no? Pero no tienen ningún cargamento, su ecuación de momento vector va a ser igual a 0. De todas formas, analicemos cada una de esas barras. Ya, esas tres. La barra número 1 no tiene ningún cargamento, no tiene ninguna reacción aquí, ninguna fuerza que esté actuando directo ahí. La barra número 4 y 7 tampoco, no tiene ningún cargamento ni reacción por ese lado. Y por último, la barra número 5, supuestamente, bueno, en sí, la barra número 1 le tiene que transmitir esfuerzo a la barra 5 y la barra número 4 igual. Pero como esta no tiene ninguna fuerza y su ecuación de momento es igual a 0, por consecuente, aquí no va a pasar nada, aquí no va a haber ningún esfuerzo. Trabajamos entonces con esta parte de la barra 5, si es que tiene algún esfuerzo, no tiene tampoco. Entonces la ecuación del momento flector de todas esas barras es igual a 0. La ecuación de momento flector para la barra 1 va a ser igual a 0. La ecuación de momento flector para la barra 7 y 4 igual va a ser igual a 0. Y por consecuente para la barra 5 igual va a ser 0. Igual va a ser igual a 0. Ya. Listo. Fácil hasta ahí. Pasemos ahora a la barra número 3, que sí tiene una reacción y una carga. La desventaja es que esta carga no está en dirección de sus ejes locales de la barra, por tanto hay que descomponerla, ¿no? Y tampoco su reacción está en dirección de los ejes locales. Hay que descomponer ambos cargamentos. Bien. Este ángulo, ¿dónde se repite? Acá. ¿Dónde más se repite este ángulo? Acá. Listo. Ahora sí le puedo dejar las componentes. Esta la de acá va a ser 4 séptimos de seno de alfa. Y la de 1 kilonewton va a ir también en la misma dirección y va a ser en este caso 1 kilonewton por el coseno de alfa. Aquí vamos a tener la otra componente del 1 kilonewton y va a ser 1 por el seno de alfa. Y acá vamos a tener la de 4 séptimos. 4 séptimos por el coseno de alfa. Ya estuvo. ¿A cuánto es igual esto? 4 céntimos por el coseno de alfa. Alfa, si recuerdan, es 53 más. ¿Ah? 0,34. ¿En fracción? ¿No le sale fracción? Reemplacen coseno por 0,6 de la crema. A ver, coseno de 53,13 es 0,6. Sí. Reemplacen por 0,6 el coseno de alfa. Y el seno de alfa va a ser el coseno, ¿no? 12 sobre 35. Ya. Ahora, ¿qué es multiplicado por seno? ¿O 0,8? 16 sobre 35. Ahora, el de acá, 1 por el coseno de alfa va a ser igual a 0,6 y 1 por el seno de alfa va a ser igual a 0,8. ¿Bien? Listo. Saquemos la resultante de esta fuerza y esta fuerza de acá. O sea, restémosle a 0,8 el 12,35. Como aquí tienen que tener cuidado con los ejes locales, ¿no? 0,8 a. Si quieren se lo dibujan. Cuando es estructura simétrica a veces se complica un poco. Recordar cómo fue los ejes locales, ¿no? Por el efecto espejo que hicimos. Pero si se lo dibujan al momento de aplicar la simetría y luego en la estructura con la carga virtual, ya van a ahorrarse ese trabajo tedioso, ¿no? De volver a idear cómo eran los ejes locales. Se lo dibujan ahí en su estructurita simple y ya recuerdan, ¿no? Ya listo.
Como es positivo, va a seguir el sentido de este, ¿no? ¿Cuánto era? ¿16? Sobre 35. Ahora la resultante de estos dos, 16,35 más 0,6. 37,35. Listo, ahora si no hay ninguna fuerza más que participe en la ecuación, ya lo tengo en dirección de los ejes locales, le saco entonces la ecuación de momento flector. ¿A qué va a ser igual la ecuación de momento flector? Esta es la parte superior de mi barra, esta es la parte inferior de mi barra, esta fuerza aquí es la que genera momento, tracciona la parte inferior, entonces es positivo. 16,35 multiplicado por su brazo de palanca, ¿no? A donde dice el corte, que va a ser una distancia X. Listo. Pasemos ahora a las barras que faltan. Vale, barra número 6. Si se dan cuenta, para la barra número 6, para analizarla, tengo que pasar las reacciones o los esfuerzos que le transmite la barra número 3 a la barra 6. Para ello me voy otra vez aquí al dibujo y agarro directo la resultante acá. Esta es la acá. En este corte que hice, para contrarrestar esa fuerza que va hacia abajo, necesito que vaya hacia arriba y tenga la misma magnitud, 4 céntimos de kilonewtons. Ya. Y ahora, esta fuerza por la excentricidad, a donde hice el corte, que supuestamente es el número 7, va a transmitir un momento. Esta fuerza con respecto a este punto, va en sentido horario. Entonces la reacción aquí tiene que ser sentido antihorario. Ahora sí. La carga virtual igual. La carga virtual va en este sentido, hacia la derecha. La reacción que necesito para contrarrestar eso es hacia la izquierda y también de la misma magnitud. Y ahora sí le tengo que sacar el momento. Que si se dan cuenta va a ser el mismo acá. La que le reemplazan el pleno en esa ecuación y le va a dar la diferencia. No, 5 metros, perdón. Se reemplaza 5 metros. Porque su longitud total es 5 metros. Ya la sacamos. O si no, igual pueden agarrar 1 kilonewton por su brazo palanca, 4 metros. Va en sentido antihorario. Y este en sentido horario, le restan. Y su brazo de palanca igual lo multiplican. 16 entre 7. ¿Así? Ay, la lista no lo voy a hacer. Ya. Esas son las reacciones en la barra 3, que en realidad son esfuerzos. Ahora, para transmitirlo a la barra 6, le cambio el sentido. Esa horizontal de 1 kilonewton, si va hacia la izquierda, ahora va a ir hacia la derecha. La vertical de 4 céntimos que va hacia arriba, ahora va a ir hacia abajo. Y el momento que está yendo en sentido antihorario, ahora va a ir en sentido horario. Y vale 16,7 kilómetros. Si se dan cuenta, la carga distribuida y esta reacción se transmiten con su mismo sentido. O sea, si no quieren hacer esa parte de ahí, directo lo pasan. Pero no se olviden que va a ir acompañado de un momento, ¿no? La barra 7 no tenía ninguna fuerza, su ecuación de momento flector es igual a 0, por tanto no transmite ningún esfuerzo. Bien, solo va a transmitir los esfuerzos de la barra 3 a la barra 6. Ahora sí le podemos sacar la ecuación de momento flector a esta barra 6. ¿Cómo sería? Esto me genera momento y es un momento que comprime la fibra inferior de mi barra, por tanto es negativo, y
y vale 4 séptimos por su brazo de palanca, que es una distancia X, y este momento puntual también me genera momento. Este momento comprime la fibra inferior de mi barra, también es negativo, y vale 16 séptimos. ¿Sí? Tu encuadramiento no está equilibrando el momento, entonces cambiaría el sentido igual arriba. El otro sentido. ¿En el otro lado? Sí. Por razón no me encontraba. Ya, gracias. Ahora sí equilibra, ¿no? Sí. Ay, comprarme el bien. Como va ese sentido horario, ahora va a ir el sentido antihorario. Y aquí va a cambiar el signo, ahora tracciona la fibra inferior de la barra. Ahora sí, gracias. Pasemos ahora a la barra número 2, que si recuerdan la analizamos. De abajo hacia arriba. ¿Qué tenemos entonces en esta parte de la barra? Tenemos la reacción de 4 séptimos y la carga, bueno, la reacción igual de 1 kilonewton, también el momento de 4 kilonewton por metro. Ya está. Saquémosle entonces la ecuación de momento flector. Aquí. ¿Qué me genera momento? Esta reacción de 1 kilonewton me va a generar momento. Ese momento, con respecto a mis ejes locales, tracciona la fibra inferior de la barra, por tanto es positivo, y tiene un brazo de palanca igual a X. 1 por X igual a X. Luego, ¿qué va a generar momento? Este momento puntual me va a generar un momento que comprime la fibra inferior de la barra, por tanto es negativo, y vale 4. Y ya estuvo. Ahora sí terminamos las ecuaciones de esfuerzo interno para la estructura con la carga virtual. Aunque ahí dice real, ¿no? Virtual. Ya. A ver, barra 2. 4, 7. Barra 2. 1, 3, 4, 7 y la 5 y 6. Lo estoy anotando así por la simetría. Sí, de acuerdo. Ya. En la estructura con la carga real, primero, para la barra 5 que habíamos sacado, ¿Dónde está la ecuación? menos 20x al cuadrado más 20x más 240. Y para la barra 6 igual, en la estructura con la carga real, menos 20x al cuadrado más 20x más 240. Ya está. Ahora para la barra 4 y 7, menos 20x al cuadrado, menos 20x al cuadrado. Para la barra 1, ¿dónde está? Aquí está. 84x, y para la barra 3 también 84x. Y para la barra 2 la va a hacer. Ahora, para la estructura con la carga virtual teníamos que la barra 1 era igual a 0, la barra 7 igual, la barra 4 igual, la barra 5 igual. Luego tenemos que para la barra 3 es 16 sobre 35 por X. Para la barra 6 tenemos que es menos 4 séptimos de X más 16 séptimos. Y para la barra 2, X menos 4. X menos 4. Ya. Longitud de la barra 5, ya me olvidé, a ver. Barra 5 y 6, 4 metros. Ya. La longitud la vamos a anotar de esta manera. X va a ir de 0 a 4. Y la 6 igual. Va a ir de 0 a 4. La barra 4 y 7 tenían 3 metros.
X va a ir de 0 a 3 y aquí igual, X va a ir de 0 a 3. La barra 1 y 3, ahí lo sacamos la longitud, es igual a 5 metros. X va a ir de 0 a 5 en barra 1 y en barra 3. Igual. Y la barra 2 tenía una longitud de 4 metros. Listo. Ya está nuestra tabla de resumen de esfuerzo. Ahora sí podemos aplicar la ecuación de Moore, que como no tiene cargamento complejo ni nada de eso, y es un pórtico claro, hacemos la simplificación y nos queda solo eso de la ecuación de Moore. Para la barra 5, yo pongo la ecuación de la estructura con la carga virtual y la multiplico por la real. Me va a dar igual a 0, ¿no? 0 por cualquier cosa es igual a 0. Dividido por cualquier otra cosa es igual a 0. Por tanto, si yo pongo la integral de la barra 5 me va a dar igual a 0, no es necesario ponerla. La de la barra 4 igual, la de la barra 1 igual, la de la barra 2 igual, la de la barra 7 igual. Entonces solo me va a quedar la barra 3 y la barra 6. En otras palabras, por así decirlo, son las que me producen el desplazamiento en esa dirección. Desplazamiento horizontal del nudo 3 va a ser igual a la integral de la barra 3, que va de 0 a 5, ecuación de la estructura con la carga virtual, 16 sobre 35x, por ecuación de momento vector de la estructura con la carga real, 84x, y dividido por la rigidez a fricción de la estructura, que la sacamos acá, y vale 84.600, más la integral de la barra 6, que va de 0 a 4 igual. No, este iba a 4 y el acá 5, ¿no? Tenemos la ecuación de momento vector de la estructura con la carga virtual, menos 4 sobre 7 por x, más 16 z, multiplicado, me estorba la ecuación, por la ecuación de la estructura con la carga real, menos 20x al cuadrado más 20x más 240. Y le divido la rigidez a presión de la estructura. Resuelvo esta integral y ya está resuelto mi problema. 0,030. ¿Cuánto? 0,030. Perdón, ya ahora sí. 44, 01, 66. Ya, ahí está. Esto está en metros, ¿no? Porque todo lo hemos trabajado en kilonewton sobre metro. Y esto lo puedo pasar a milímetros multiplicándolo por mil, ¿no? 30. ¿Cuánto daría? 30. Pero en el examen de ingeniero te permite igual lo dejas en milímetros. ¿Te lo presenté en metro o? Pero no te permite, pero 9 milímetros, ¿no? A veces hay que sacar el problema. Ya. Pero 30,45. Y con los radianes no podemos hacer eso. Con los radianes no podemos hacer eso. no, con los radianes ya no se puede. Los radianes lo dejan ahí. Cuando le pide desplazamiento angular, le va a dar el resultado en radianes, ya no en metros. Todo lo que diga angular, angular relativo, angular absoluto, su resultado va a estar en radianes. Y si le dice lineal, lineal relativo, desplazamiento horizontal, vertical, su resultado le da en metros. Eso también tengan en cuenta, ¿verdad? Algunos se equivocaron y pusieron, digamos, el resultado correcto, pero le pusieron metro y en realidad era un desplazamiento angular. Tenían que poner radianes. 20 puntos. 20 puntos, ¿verdad? Me había olvidado mencionarlo en el anterior semestre. Porque en nuestro semestre sí lo digo, ¿no? Que algunos se confundían en eso y por nada más le bajaba puntos. Lo que hacía es inadmisible.